Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están, hermanos? Mi nombre es Belén Olivas y para mí, como siempre, es un regalo grande el poder estar con ustedes. Gracias por aceptarnos, hermanos. Y pues vamos a orar pidiéndole al Señor que nos otorgue su gracia, ¿verdad? Para poder ser los instrumentos que Él necesita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos, reconociendo tu grandeza, tu divinidad, tu majestad como Dios y sobre todo como mi Padre, como mi Creador. Gracias, Padre, porque soy tu hija. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros, tus hijos. En estos momentos, Padre, queremos consagrarte y ofrendarte estos momentos que por tu gracia, Señor, nos concedes. Padre, que la luz de tu Santo Espíritu ilumine siempre nuestras mentes y nuestro corazón y que siempre podamos descubrir sobre todo lo que quieres de nosotros y a través de nosotros. Padre, que tu Santo Espíritu inunde nuestro ser, nuestro interior, de tu luz y de tu gracia, de manera que lo que tú tienes hoy para nosotros pueda ser efectivo en nuestra espiritualidad. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, que a través de estas enseñanzas que nos estás dando, Señor, podamos ser transformados, podamos prepararnos, Señor, para el día siguiente. Sabemos y reconocemos que el día de hoy hay que vivirlo. Ponemos por eso, Señor, en tus manos divinas nuestro pasado, que también eres el dueño de él, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Que así sea. Pues bien, hermanos, como siempre, muy agradecida con Dios por todos los favores que momento a momento Él nos concede. No cabe duda que cuando en este caso podemos reconocer que todo lo que somos y tenemos nos viene de Dios, mis hermanos, vemos entonces el mundo de otra manera, porque aún los momentos difíciles, los momentos a veces de preocupación no dejan de estar ahí siempre, ¿verdad? Porque pues somos humanos y constantemente estamos a veces de alguna manera enganchados en esas preocupaciones. Estamos viendo este libro, Cómo vencer las preocupaciones, y estamos por eso ahora sí tomando esta enseñanza para poder prepararnos mejor y que no nos hagan tanto daño, porque de alguna manera hemos visto que nos dañan de diferente manera estas preocupaciones. Y ya miramos cuántas
y cuántas enfermedades nos pueden llegar a través de las preocupaciones, hermanos. Entonces, por esta razón necesitamos pues seguir informándonos y sobre todo tener esas técnicas para saber cómo defendernos. Pues bien, el tema de hoy se llama los 3 pasos para enfrentarse a la preocupación. Ya habíamos visto, ¿verdad?, otros pasos, otras técnicas, que en este caso vamos ahora sí a juntar todas estas técnicas que nos están dando para poder nosotros, en este caso, pues vencer las preocupaciones. Alguno dirá, ¿y si yo empleo los 3 pasos de la fórmula del doctor Carrier, ya con eso lograré vencer las preocupaciones? Claro que no. Estos 3 pasos le pueden ser muy útiles para no dejarse atrapar y dominar por las preocupaciones. Pero ahora le vamos a señalar otros 3 pasos para adelantarse hacia ella y enfrentarla y vencerla. Los 3 pasos son: número 1, obtenga los hechos y los datos. Primeramente, obtenga los hechos y los datos. Segundo, analice estos datos y esos hechos. Tercero, tome una decisión práctica y fuerte y actúe conforme a esa decisión. Entonces, como ven, nosotros siempre, ahora sí, cualquier cosa que a veces una decisión pequeña o grande, pero tenemos que sentarnos, orar, meditar, porque a veces estamos pasando por momentos difíciles que a veces hasta nos sentimos perdidos y decimos, ¿por dónde voy caminando? Hermanos, es muy fácil perderse del camino, porque recuerda que hay muchos caminos, hay muchísimos caminos, pero no todos nos llevan a nuestro destino, que debe de ser el cielo. Entonces, perdernos. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que hay muchas cosas buenas y que decimos, bueno, este camino pues me lleva a algo bueno, sí. Pero si nosotros verdaderamente, hermanos, tuviéramos el cuidado de, ahora sí, de hacer las cosas bien, todo saldría bien. Pero a veces, por desgracia, hacemos las cosas como nos llegan. Y así de repente, pues a ver cómo sale, ¿verdad? Como ahora sí, como echando la suerte. Voy a echar la suerte a ver qué sale. Sin pensar, sin meditar. En este caso que tenemos que pensar primero, ¿verdad? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cuáles son las consecuencias en las que me voy a meter si yo no hago bien las cosas? Entonces, por esta razón necesitamos bien meditar estos 3 pasos. Obtenga los hechos y los datos. Y es pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es este. ¿Pero por qué? ¿Por qué me llegó este problema? Hermanos, hemos visto que por el hecho de tomar decisiones a la ligera, nos metemos en problemas, porque no pensamos las consecuencias que vamos a tener si tomamos la decisión a la ligera. En cambio, la oramos, la meditamos y vamos a tener más garantías. Mas, sin embargo, yo les he compartido que a veces, por el hecho de tener miedo de equivocarme y cometer el error y después pagar las consecuencias por haber tomado una decisión a la ligera, pues esto como que cuesta mucho trabajo, porque voy a tener que estar pagando las consecuencias de los errores
que he cometido. Y esto duele, esto incomoda, molesta, porque ahí está, aunque quiero tomar otras decisiones, pero ahí está esa mala decisión que yo he tomado. Por eso necesitamos tener bien claro cuáles son los datos, los hechos y los datos. Y luego después tengo que analizar esos datos y esos hechos. Tengo que analizar bien. Y de esta manera, ¿cómo lo puedo analizar mejor? Ya hemos dicho, hermanos, hay situaciones muy difíciles, hay decisiones muy delicadas que yo tengo que tomar y que no es fácil decir, bueno, pues voy a hacer esto. Y mucho más, hermanos, cuando nosotros, como servidores del Señor, que hemos dicho inclusive, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pues ya hemos visto que ahora sí que hay una larga distancia entre la voluntad de Dios y mi voluntad, y que tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, como persona humana que soy, pues no voy a ver con claridad las cosas todavía. Por esta razón necesito orar. Y ya decíamos, pues tenemos que ir al sagrario, tenemos que ir al Santísimo, tenemos que pedir la intercesión de la Virgen a través del rosario. Y también hemos dicho, tenemos que ofrendar. Vamos a rezar el rosario con María y a pedirle a nuestra Madre que ella nos ayude, que ella nos acompañe en este proceso que vamos a vivir, porque a veces como que tardamos para encontrar las verdaderas razones de las decisiones que habremos de tomar. Hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo los 3 pasos para enfrentarnos a la preocupación. Otros 3 pasos. Ya miramos anteriormente también otros 3 pasos, ¿verdad?, que nos comentaba el doctor Carrier. Y entonces vamos ahora a ver estos 3 pasos para enfrentarnos a esta preocupación, pero vamos a ver de dónde viene esta fuente de estos 3 pasos. Y dice, ¿y quién creen que inventó esos 3 pasos? ¿Sabes quién? Nada menos que el sabio Aristóteles, que vivió 383 años antes de Cristo y que fue el más famoso filósofo de la antigüedad. Este gran sabio recomendaba ya en su tiempo los 3 pasos que acabamos de anotar y que vamos a explicar enseguida. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Dice, obtenga los hechos y los datos. ¿Por qué es tan importante saber los hechos y los datos? Porque tenemos que conocer qué es lo que vamos a atacar o combatir y a tratar de remediar. No podemos, ahora sí, enfrentarnos al enemigo si no lo conocemos, si no sabemos de qué manera nos va a atacar él a nosotros. Entonces, si el militar no conoce el campo del enemigo, puede fácilmente ser víctima de una emboscada
y perecer. El general Napoleón, cuando iba a dar una batalla, estudiaba perfectamente el campo donde él iba a combatir y hasta averiguaba la edad del general que comandaba a los enemigos y el número de horas en que el otro militar era capaz de dirigir el combate sin cansarse. Se informaba. Imagínate, por ejemplo, los boxeadores, por ejemplo. Pues a veces vemos unos flaquitos, ¿verdad? Que pues a ese pobre lo van a tumbar rápido, que se enfrenta a uno grandote, fuerte, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Entonces, pues hay que medir nuestra capacidad, nuestras fuerzas. Por eso dice, muy sabiamente, dice que en este caso, el gran Napoleón, cuando iba a dar su batalla, estudiaba perfectamente el campo donde él iba a combatir y investigaba todos los datos que podía tener a su alcance para saber a quién se enfrentaría y si podría en este caso enfrentarse a él. Entonces, la conclusión de un decano. El doctor Herbert dice, es decano de la Universidad de Columbia, quien durante 22 años ayudó a alumnos a resolver situaciones difíciles y que se gloriaba de hacer y de haber dado consejos a 20,000 jóvenes, llegó a esta conclusión. Muchos no son capaces de resolver un problema o situación difícil que les preocupa, porque no dedican tiempo a estudiar el hecho que les angustia y a recoger datos acerca de ese hecho preocupante. Y añadía, si yo debo tomar una resolución acerca de un problema que tengo que resolver, el último martes de este mes, me niego por ahora a tomar una decisión acerca de este tema, antes de que llegue ese último martes. Y entonces es lo que en este caso debemos de hacer. Sobre todo lo tengo yo muy claro dentro de, por ejemplo, del ambiente espiritual. A veces cuando nos piden algo, por ejemplo, dentro de nuestra comunidad, nuestro pastor o nuestro fundador, ¿verdad? A veces pues hemos pensado en que tú vas a hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Y entonces, pues lo primero que hay que decir, ay caramba, pues a veces hasta nos vamos para atrás y ¿cómo que eso, verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo, a lo menos yo le digo, pues primeramente, déjeme orarlo. Y entonces, orándolo, ya tengo la claridad si puedo hacerlo o no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, y entonces yo digo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. O sí puedo hacerlo. Entonces, de esta manera, pues tenemos ahora sí más facilidad de hacer lo que nos encomiendan. De lo contrario, a veces hay veces que hay personas que les piden una cosa, la hacen y nunca saben decir que no. Y esto es lo que ya hemos visto también. Necesitamos también aprender a decir no o aprender a decir sí, porque a veces también hay personas que también lo único que saben decir es no y no y no, porque tienen miedo a un compromiso. Pero también hay personas que creen que entre más nombramientos tienen, más famosos son. Entonces no es esto, hermanos, porque nosotros lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para darnos gusto ni a nosotros ni a los demás, sino en este caso lo estamos haciendo por Dios, para Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso, hermanos,
de cómo nosotros, en este caso, tenemos que tener cuidado, hermanos, de revisar precisamente el caso que yo habré de resolver. En este caso estamos hablando del primer paso, de obtener los hechos y los datos. Necesito obtener los hechos y los datos. Y añadía, si yo debo tomar una resolución acerca de un problema que tengo que resolver el último martes de este mes, me niego por ahora a tomar una decisión acerca de este tema antes de que llegue ese último martes. Por ahora me dedico a recoger datos acerca de toma y estudiar el problema y pedir sobre todo al Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que pedir al Espíritu Santo que me ilumine lo que debo hacer, decir y evitar. Entonces, analizo el problema sin angustia ni afanes. Dejo que mi subconsciente esté trabajando infatigable y que trabaje día y noche, me vaya buscando soluciones. Y cuando llegue ese último martes del mes, ya encontraré soluciones admirables para mi problema. Y pues los conseguiré resolver sin angustias ni preocupaciones. En vez de preocuparme de lo que he hecho, es rezar, pensar y analizar. Y esto sí produce buenos resultados. Se cumple entonces lo que nos dice el Salmo 55. Confía en manos de Dios tus preocupaciones y Él te ayudará a resolver tus problemas. Es maravilloso cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y que nos encontramos con estas maravillosas respuestas. Confía en manos de Dios todas tus preocupaciones y Él te ayudará a resolver tus problemas. Y estos, hermanos, la palabra de Dios siempre es actual. Hermanos, en este momento la palabra de Dios nos dice, confía en manos de Dios todas tus preocupaciones. Es el único que nos puede ayudar. Por eso ya hablamos de pedir y pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? No permitas que me equivoque. No lo permitas. Porque a veces, hermanos, cuántas consecuencias, no solamente yo sufro las consecuencias de mis malas decisiones, sino también los que están a mi alrededor. ¿A cuántas personas nosotros afectamos a través de las malas decisiones? Por eso es muy importante, entonces, abandonar completamente nuestras preocupaciones en el Señor y confiar en Él. Esto es lo que estamos viendo del primer paso para poder obtener los hechos y los datos. Los hechos y los datos. Yo ahorita, si me hacen una pregunta, pues no puedo responder así a la ligera, mucho más cuando es una pregunta complicada. Pues dame tiempo de pensar, ¿verdad? Y poder contestarte, que hay respuestas que tenemos que inmediatamente responder. Pues en ese momento interiormente invoca el Espíritu Santo. Y de esa manera, hermanos, nos va a llegar la respuesta. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo tres puntos en los cuales nos ayuda a poder tener cómo enfrentarnos para poder resolver esas preocupaciones. Los 3 pasos para enfrentarse a la preocupación. Entonces estamos viendo el primero, que es: obtenga los hechos y los datos. Y ya nos habló la palabra de Dios, ¿verdad? Confía en manos de Dios tus preocupaciones y Él te ayudará a resolver tus problemas. Hermanos, a veces nuestra soberbia no nos deja confiar en el Señor nuestras preocupaciones, nuestros problemas. A veces la soberbia, nosotros creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos hacer. Te comparto, en una ocasión estábamos en una asamblea y estaba una de las hermanas religiosas dirigiendo. Y entonces, pues, ahora sí que nos estaba llevando al Señor en ese momento de oración. Y yo traía alguna preocupación por ahí, ¿verdad?, que estaba ocupando el lugar de Dios, de alguna manera. Entonces, estaba en la parte de atrás, mero atrás, me postré de rodillas y ahí yo le estaba diciendo: Señor, mira que así, que asá, y si le hago así, y si le hago asá. Y yo le estaba diciendo eso al Señor. Pero la hermana decía: confíale al Señor, abandónate en el Señor. Y yo seguía: y si le hago así, y si le hago asá, y si hago esto, y si lo hago lo otro, ¿no? Entonces, hasta que hubo un momento, estoy segura, de luz, de gracia, en la que yo sentía en mi interior que decía al Señor: está bien, confía en mí, yo te voy a ayudar. Y entonces, en ese momento digo: ya me di cuenta, estoy perdiendo todo mi tiempo. Por eso a veces nos vamos como venimos, porque ahí estamos tratando nosotros de desenredar la madeja, y que para nosotros en ese momento va a ser imposible. Entonces me doy cuenta y en ese momento le digo al enemigo: ¿sabes qué? Aléjate de mí. Yo confío todo en manos del Señor, y que se haga lo que Él quiera y como Él quiera. Así que yo me abandono en Dios. Y ya, de esa manera, hermanos, pero a veces ahí seguimos. Yo quería de alguna manera tener exactamente las ideas para resolver ese problema. Pero no le decía al Señor: confío, Señor, en ti. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis problemas. Y el Señor era lo que quería, que yo confiara en Él. Bien, y el doctor Herbert recomienda a sus alumnos: recuerden que si un individuo dedica su tiempo a recoger datos sobre los problemas que los afanan y deja a su subconsciente que le vaya consiguiendo soluciones, y pide las luces, iluminaciones de Dios, sus preocupaciones disminuirán en número y en peso de una manera que no se había uno imaginado. Entonces, hermanos, es maravilloso cuando nuestra fe
y nuestra confianza en Dios nos ayudan para confiar todo en manos del Señor. Haciendo todo lo contrario, dice, ¿y qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? Pues lo que decía con burla el gran sabio inventor Thomas Edison. La gente se dedica a todo lo demás, menos a emplear su tiempo en pensar seriamente en cómo solucionar sus problemas. A veces es hasta pereza, hermanos. Flojera, pereza. Dice, ay no, ¿cómo que voy a perder el tiempo en estar pensando? No, ¿para qué? ¿Para qué me meto en líos? Yo hago lo que creo, lo que pienso y siempre, hermanos, pues estamos haciendo las cosas arrebatadas, como yo creo, como yo pienso, de acuerdo a mi pereza. Entonces, hermanos, como caballos desbocados y sin frenos, nos lanzamos al golpe por los afanes de la vida, hasta despeñarnos por el abismo de las preocupaciones y sobre todo de las desesperaciones. A veces, hermanos, son problemas que a veces a cuántos y cuántos los han llevado a la locura. ¿Por qué? Porque no han soportado, porque no se han preparado, en este caso, para sobrellevar los golpes que durante la vida en este mundo habremos de llevar. Entonces, hermanos, por eso nos convencemos de que esto ya es irremediable, de que lo malo que se avecina ya no tiene solución, y seguimos por el resbaladero de la tristeza y del pesimismo, como si Dios nos hubiera creado para el fracaso y no para el triunfo. A veces, hermanos, nos quedamos a medio camino. ¿Por qué? Por pereza. Por pereza de no pensar, de no sentarnos y meditar lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer. El espanto a medianoche. ¿Nos habrá llegado en ese momento el espanto a medianoche? Claro. Y, por lo tanto, llega el insomnio a todo lo que da. Y entonces, hermanos, es ahí donde lo que tanto pensamos y le damos vuelta, de alguna manera estamos, ya también lo miramos, que estamos decretando, hermanos, cosas, y que a veces eso es lo que atraemos. ¿Y qué nos hace hacer? Darnos por vencidos. Nos damos por vencidos. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo. Yo mejor me quedo en esta recámara a oscuras, meditando, o ya es más, ya no quiero ni pensar. Ya no tuve pensamientos que me ayudaran, por lo tanto, mejor ahí me quedo. Y esto nos lleva a la depresión. Y ahí nos vamos a hundir, hermanos. Por eso es muy importante descubrir, sobre todo en ese espanto a medianoche. Y a otro día decimos, no pegué los ojos en toda la noche. ¿Pero por qué? Ay, es que estaba pensando en el problema, cómo resolverlo. Esta preocupación no me deja dormir. Esta preocupación no me deja comer o comer de más. Y entonces nos puede suceder como aquel campesino asustadizo a quien mandaron a llevar un ataúd para un muerto. Y al pasar a medianoche por entre un bosque, vio la sombra del difunto que se le aparecía y le hacía señas de que no siguiera el camino. Quiso devolverse, pero el muerto se apareció por el otro lado
haciéndole señas, y lo detuvo. Allí estuvo de pie temblando de miedo hasta el amanecer, viendo con horror cómo la sombra del difunto lo amenazaba, hasta que al aparecer las primeras luces del alba, vio que las sombras que se movían no eran las del muerto, sino unas hojas muy grandes, movidas por el viento. Así nos sucede muchas veces a nosotros. Agrandamos los problemas y de simples hojas movedizas por el viento. Formamos monstruos horribles en nuestra imaginación y empezamos a atormentarnos con el miedo y la preocupación. Y se cumple lo que decía el gran sabio católico Andrés Mauriac: cuando queremos preocuparnos, todo lo que está de acuerdo con nuestra asustadiza imaginación nos parece verdad, y lo que no está de acuerdo con nuestros miedos y temores nos parece que no es cierto. Entonces, vemos, hermanos, cómo y de qué manera se nos viene abajo todo lo positivo que nosotros queremos construir. Por eso, todo tiene que estar afianzado en Dios. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo, porque de lo contrario, cuando nos vemos caídos, cuando vemos que hemos sucumbido, entonces nos damos cuenta que no usamos las suficientes estrategias, sobre todo las suficientes armas para podernos defender de esas preocupaciones, de esas sombras que aparentan al muerto, de esas sombras imaginativas que nosotros mismos formulamos. Entonces, tengamos en este caso cuidado y tengamos de alguna manera la valentía, hermanos, de darnos nuestro tiempo de pensar, de meditar para poder actuar. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo 3 pasos para enfrentar a la preocupación. Y estos 3 pasos, primero es obtener los hechos y los datos. Segundo, analizar esos datos y esos hechos. Tercero, tomar una decisión práctica y fuerte y actuar conforme esa decisión. Entonces hemos estado viendo sobre el primer paso: obtenga los hechos y los datos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, ya con el ejemplo que hemos visto en el segmento anterior, cómo en ese momento de temor, de miedo, que nosotros nos formulamos cosas en nuestra mente y a veces por nuestros miedos, temores, inseguridades, etcétera, hermanos, es muy fácil que nosotros empecemos hasta a creer lo que estamos pensando, porque ya dijimos que a veces nosotros mismos decretamos cosas que hacemos realidad, hermanos, y por eso no nos creemos las cosas. Entonces, el que no supo ganar la lotería, vamos a ver. Aquel campesino rezaba y rezaba, pidiendo que le informara desde el cielo cuáles eran los números con los cuales terminaría el billete de lotería
que iba a ser ganador, sobre todo en la próxima fecha. Y en una noche oyó en sueños que le decía: 8 por 4, 8 por 4, 8 por 4. El hombre se levantó emocionado y dijo: 8 por 8. Y igual 48, dice. Y se fue, compró un billete de lotería que terminaría en 48. Pero al ser publicados los resultados del sorteo, oyó que el premio mayor lo había ganado un billete terminado en 64. Se puso a pensar y exclamó: ¡idiota que soy! 8 por 8 igual a 74. Si yo hubiera sabido multiplicar, me habría ganado el premio gordo, el mayor. Algo parecido nos puede suceder a nosotros. Partimos de unos datos falsos y por eso no logramos conseguir las soluciones que necesitamos. Si creemos que 8 por 8 da 48, ya con eso tenemos posibilidades de que las demás operaciones nos resulten bien. Muchísimas personas están metidas, atascadas en un atolladero, en un rincón sin salida, y se amargan la vida y amargan la vida a los demás, porque persisten en afirmar que 8 por 8 es igual a 48. Y mientras no revisan sus datos, no van a poder seguir haciendo las cuentas que les quedan para resolver. Entonces, ¿qué hacer para evitar todo esto? El psicólogo aconseja lo siguiente: ante todo, obtener todos los datos que podamos, pero de una manera imparcial, objetiva, desapasionada, no influenciada por nuestras emociones negativas o exageradas. Esto no es nada fácil cuando estamos preocupados, porque en esos casos nuestras emociones son muy vivas y no nos dejan valorar los hechos tal como son en verdad, porque estamos precisamente impulsados por esas emociones que nos mueven, ¿verdad?, las preocupaciones. Pero hay dos métodos muy efectivos para lograr ver los hechos de una manera imparcial y sin que aparezcan exagerados por las emociones desagradables. Cuando voy a conseguir los datos y los hechos que tengo que analizar, simular que estoy recogiendo información para otros y no para mí, que son para una tercera persona. Esto me ayuda a ver lo que sucede o que ha sucedido de una manera fría e imparcial, sin dejarme desviar por las emociones. ¿Sí? Es como cuando a veces queremos hacer una pregunta y que para nosotros puede ser hasta tonta. O a veces queremos hacer una pregunta que nos va a generar crítica y vamos a pensar, bueno, si yo hago esa pregunta, van a decir, bueno, que esa persona tan ingenua o tan tonta, ¿cómo hace esa pregunta? Entonces, para no hacer esa pregunta directa, entonces a veces, ¿qué podemos decir? Pues a mí una persona me preguntó esto. Entonces se escucha de diferente manera. Va a ser de diferente manera. Entonces, hermanos, por esta razón nosotros necesitamos, ahora sí, estar bien abiertos, bien conscientes de los datos que nosotros ya hemos conseguido. Si ya son los suficientes y si no son los suficientes, hermanos,
Espíritu Santo se va a encargar de llevarte todavía los que faltan. Entonces, me imagino que soy un abogado de la parte contra mi causa. En otras palabras, trato de conseguir todos los datos que justifiquen el que otro haya procedido así en contra de mí, o el que se haya permitido que esto tan desagradable me haya sucedido. Después de comparar los dos puntos de vista, el problema visto como si le hubiera sucedido a otros y luego visto como me ha sucedido a mí. El hecho desagradable, analizarlo según las razones que pudo tener el que hizo posible que me sucediera, y luego según las razones que yo tengo para creer que no me debería haber sucedido. Y como conclusión, me daré cuenta de que la verdad se encuentra en el punto intermedio entre estos dos extremos. Entonces, es como pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder tomar las opciones correctas para solucionar este problema. Y entonces es ahí, ¿verdad? El que pide recibe. Hay que pedir sabiduría constantemente, precisamente para tomar las decisiones más correctas. Entonces también vemos un ejemplo de consecuencias de datos. Cuando un inventor de la bombilla eléctrica y de 1000 inventos importantísimos más se encontró que ese hombre tenía más de 2500 cuadernos llenos de datos que él había estado recogiendo en toda su larga vida de investigador e inventor. ¿A quién le parecería poca cosa 2500 cuadernos llenitos de datos recogidos? Así se explican las maravillosas y útiles conclusiones que este gran benefactor de la humanidad pudo obtener. Es que primero recopilaba los datos y hechos, y después las conclusiones prácticas iban apareciendo. Hermanos, a veces nos damos cuenta cuando estamos platicando un problema. Si yo tengo confianza con una persona y voy y le platico mi problema, cuando yo misma me estoy escuchando que estoy comentando el problema, a veces ahí llega una lucecita y dice, ay carambas, y hasta te quedas pensativo y dices, ay, híjole, qué tonta soy, ¿cómo no me había dado cuenta? Esta es la solución. Hermanos, a veces es bueno pensar en voz alta, porque a veces de esa manera nos escuchamos mucho mejor nuestros problemas y sobre todo vamos a poder en este caso escuchar también las soluciones a nuestros problemas. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros, que el Señor, que está al pendiente de cada uno de nosotros, hermanos, nos ayude a ti, a mí, a salir de esas confusiones, de esas preocupaciones en las cuales nos encontramos, y que sea el Espíritu Santo a través de nuestra oración que nos ayude a recopilar los datos que necesitamos tener para poder tomar esas decisiones más correctas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre, que así sea. Esto fue Ser Mujer,
Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor.